Vamos a repasar un poquito la historia del intento de reforma de la Corte Suprema de Justicia. Está en línea Gustavo Ferreira, es abogado constitucionalista, docente universitario, y participó de aquel consejo consultivo que el presidente Alberto Fernández convocó para acercar propuestas para una reforma del Poder Judicial. Yo tengo la información de que Gustavo Ferreira fue el único que sostuvo en esas reuniones, el único que sostuvo que había que modificar la Corte Suprema de Justicia. Se lo vamos a preguntar a él. Doctor Ferreira, Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, saludamos. ¿Cómo va? Hola Pablo, un gusto conversar con usted. Muchas gracias por Tengo mucho eco. Bueno, ahí vamos a intentar resolverlo, así nos escucha un poco mejor. Digo bien, Gustavo, en esas reuniones de consejo consultivo no había mucho consenso para invitar a que el gobierno proponga una reforma de la Corte, ¿no? No, de los 11 miembros fui el único que le acerqué al presidente la necesidad imperiosa de discutir la ampliación de jueces de la Corte. Tan es así que hice un dictamen individual sobre Corte Suprema, donde le indiqué al presidente que, a mi juicio, el número en ese momento me parecía prudente aumentarlo a 9 jueces. Sí, a 9 jueces. Sí, porque, a ver, cuando yo tuve conversaciones durante las sesiones del Consejo Consultivo, le había adelantado al presidente de la República que mis intenciones eran llevarlo a un número que era el número histórico que había tenido en la Argentina con la Constitución de 1853. Y también con un aumento que se había producido en el año 1990. Me parecía que 9 en ese momento, estoy hablando de exactamente hace 2 años, septiembre, octubre, diciembre del año 2020, me parecía que era el número para dar lugar a la paridad de género y la representación general. Luego de presentado este informe y casi 2 años después, cuando fui invitado este año por el Senado, he propuesto, he repensado la cuestión y creo que no hay número mágico, como lo dije en su momento, pero me gustaba más el número de 15 miembros. Bien. Me parecía que 15 miembros era el número más adecuado para dar lugar a la representación federal y a la paridad de género. Hay 2 elementos acá, doctor. El primero es si ve condiciones, yo sé que lo suyo es más la técnica jurídica, pero también entiendo que en ese consejo consultivo se hacía una valoración del momento político. ¿Hay condiciones políticas para un cambio de la conformación de la Corte? Sí, absolutamente. ¿Sí? Mire, la necesidad de ampliar la cantidad de miembros de la Corte es jurídicamente imperiosa. La Constitución es un objeto único, pero tiene enfoques múltiples. Y la única manera de hacer enfoques múltiples es que haya una cantidad importante de miembros de la Corte, no solamente 4 como en este momento o la actual composición que es de 5. Es decir, ganar en riqueza interpretativa, digamos. Exactamente. Vuelvo a repetir, el argumento es este. Todos los argentinos y las argentinas tenemos por suerte, una única constitución, un objeto único creado, sí, que no es motivo de veneración, pero bueno, tenemos una de las constituciones más antiguas del mundo, que es estudiada inclusive en varios lugares del planeta, porque es una de las más antiguas del mundo, desde 1853. Bueno, pero esto da lugar a que es nuestro libro sagrado, pero da lugar a enfoques diversos, y esa diversidad tiene que ver con la diversidad ideológica de los miembros y los distintos orígenes donde han estudiado, donde provienen, donde se han formado, y vuelvo a repetir, la paridad de género. O sea, cuanto más diversa, mejor reflejo de lo que es la sociedad argentina va a dar. Ahora, ¿por qué en algún momento alguien dijo que 5 eran los mejores o 7? ¿Por qué? Porque evidentemente también eso es decir, ¿qué número de integrantes es la óptima representación? También está sujeto a discusiones y miradas distintas, ¿no? Mire, en mayo de 1853, hace casi 170 años, los constituyentes firmaron y dijeron que debían ser 9 miembros de la Corte Suprema para una población de 900.000 habitantes. Años después, cuando se reformó la Constitución y la provincia de Buenos Aires, que estaba segregada, se unió, se eliminó esto de la cantidad de 9 miembros del texto de la Constitución y se definió por ley 5 miembros. Y así quedó, con 5 miembros hasta
bien entrado este siglo, en que se cambió la composición, primero a 7, después a 9, y en el siglo XXI, en el año 2006, se ha vuelto a 5 miembros. Le vuelvo a repetir, Pablo, y al equipo y a la audiencia, no hay un número mágico. No hay un número mágico que diga, con esto vamos a funcionar mejor. Pero cuando yo le dije al presidente, señor presidente, es necesario discutir la ampliación de la Corte Suprema, es porque son necesarias diferentes comprensiones del mundo del derecho, no solamente tan pocas como en este momento, que serían 4. La audiencia tiene que saber también que basta una opinión en la Corte y a la que adhieran 2 personas en este momento para que haya una sentencia judicial. Muy bien, pero también, ¿qué tal? Buenas tardes, Mariano Hamilton lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? También es cierto que a mayor cantidad, más diluido el poder de decisión de cada uno de esos miembros de la Corte, ¿no? No. Si hay 5 votos y en lugar de 5 hay 9, digamos que el poder de decisión está un tanto recortado, que me parece que está bien, no estoy diciéndolo porque me parece... Usted lo dice de ese lado, Mariano. Claro, no me parece que esté mal. A ver, hoy con los instrumentos digitales que tenemos, que todavía no han llegado ni siquiera en un 30% del Poder Judicial, pero todo es digital. O sea, hoy no tienen que circular los expedientes por las vocalías como hace, digamos, 20 o 30 años. Hoy el expediente circula de manera digital por todas las vocalías, Mariano. Quiero decir que con la cantidad de miembros, todos los jueces de la Corte tendrían el expediente por lo menos digital y sus relatores para verlo de manera constante y permanente. Claro, subrayemos esto, ¿no? Antes había un único expediente que tenía que ir pasando por cada vocalía. El que estaba cosido, el viejo. Sigue existiendo eso, sigue existiendo, eso sigue existiendo, o sea, el expediente sigue existiendo, el expediente cosido de hasta 200 hojas. Pero hay una copia digital para que no se demore tanto tiempo. Sí, claro, hay una copia. Los abogados, por ejemplo, y las abogadas, estamos absolutamente obligados a presentar todo de manera digital. Ahora, sí. No, el tema de la representación federal, en un momento se dijo que el número 25 era atractivo porque cada provincia iba a tener un representante. ¿Quién no iba a querer eso? ¿Cómo se garantiza la representación federal? Y pregunto, si un número tan grande, sean 25, 20 o 15, ¿no demoraría muchísimo más cualquier fallo? Que es una de las cosas que hoy está pasando, ¿no? Que queda muy arbitrariamente a decisión de la Corte el tiempo político de cada decisión. Bueno, voy a dividir la pregunta porque es muy rica. La primera parte yo la conversé en 2 ocasiones, por lo menos, o 3 ocasiones con el presidente. Y yo le dije al presidente que no hay manera de hacer exactamente la representación federal, por la siguiente razón, Pablo. A ver, yo hablo en mi caso particular y siempre lo repito. Nací en la ciudad de Buenos Aires, estudié en la ciudad de Buenos Aires y en ese sentido soy porteño, con todas las luces y los defectos. Pero hay personas que, por ejemplo, nacieron en una provincia, se formaron en otra y trabajan en otra. Entonces, es muy difícil en este caso, Pablo, y audiencia de equipo, discernir lo que es la representación federal. Y queda medio a que lo elija cada gobernador o cada gobernadora, me parece, ¿no? Eso sería inconstitucional. Se reduce a eso. Eso sería inconstitucional. Que lo proponga. Bueno, que lo proponga, claro, y que eso quiere decir Pablo. Que cada legislatura de cada provincia lo habilite, ¿no? Esa habilitación sería inconstitucional, Pablo. Les explico por qué. La nominación y la designación de un magistrado de la Corte Suprema es una de las más altas investiduras que tiene el presidente de la República en la Constitución. Sí. Y es una investidura absolutamente indelegable e insusceptible de ser reglamentada. Lo tiene que hacer el presidente de la República o la presidenta de la República por sí mismo. Esto no puede tener ningún tipo de delegación. Por esa misma razón yo lo conversé con el presidente y le di mi opinión al respecto. Lo que se podría considerar sería que los magistrados y las magistradas en el futuro no provengan estrictamente de la misma región. Si acaso la Argentina se puede dividir en regiones con tanta claridad. Claro, sabemos que en la Argentina hay 24 distritos, pero por ejemplo la Convención Constituyente de 1994 la palabra región la usó creo que 1 o 2 veces nada más, porque no se pudieron poner de acuerdo en definir las regiones. Muchos dicen que son 6 regiones, pero bueno, la presencia de 6 regiones en la Argentina tampoco tiene una entidad geográfica ni histórica, Pablo. Doctor Néstor Restivo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo le va, Néstor? Buenas tardes. Soy completamente neófito en este tema, pero imagino que no hay muchos países que tengan una corte de 25 miembros o de un número tan alto. ¿Qué experiencia internacional hay en ese sentido y en la división que a veces sí se ve en tribunales superiores, alguno más vinculado a lo constitucional, otro al resto de los fueros judiciales, tribunales superiores electorales? Esa reforma también esa división, puede servir para descomprimir un poco y que se aceleren los fallos. Las dos cosas, ¿no? El número comparativo con otros países y esa división en tribunales superiores. El número es muy alto, Néstor. Por eso mismo, cuando comencé la exposición con esta invitación que me han hecho para hablar, he dicho que en su momento pensé que 9 era el número y después, posteriormente, lo modifiqué y llegué a 15. Yo creo que 15 es el límite máximo que debería tener un tribunal colegiado como la Corte Suprema. Estimo que 25 es un número muy, muy grande para funcionar. Inclusive le digo por qué, Néstor. Porque en uno de los proyectos que está en el Senado para ser tratado con 25 miembros, no está contemplada la división en salas. Entonces tendría que trabajar en plenario, en cuyo caso 25 sí juzgo que es un número altísimo y difícil de encontrar en la experiencia comparada internacional. Por esa razón, vuelvo a reiterar, a mí me gustó fundar por razones históricas en 9 miembros, pero después de repensar la cuestión, dado que acá en Argentina las cosas tardan tanto tiempo, dije, bueno, 15 podría ser un número muy adecuado. ¿Y 15 separados en salas o 15 para plenarios? No, para mí está prohibido por la Constitución la división en salas. Además, la división en salas, Mariano habla, ¿verdad? Sí. Bueno, Mariano, para mí la división en salas es un peligro. Es un peligro. ¿Puede explicarlo? Mire, se lo digo muy sencillamente. La Corte Suprema funciona desde el 15 de octubre de 1863. Es motivo de estudio en América Latina y en Europa, con todas sus virtudes y con todos sus defectos. Por eso es uno de los tribunales constitucionales más antiguos del mundo. Y la Constitución dice una Corte Suprema. Una es indivisible, es una mónada. Claro. Y yo no me voy a animar como jurista y constitucionalista, por lo menos en esta vida, Mariano, a dividir la Corte Suprema, que aunque sea como está, ha funcionado. Pero ¿por qué dice que es peligroso? Sí. ¿Por qué dice que es riesgoso, Gustavo? Y porque una vez que se dividió en salas, Pablo, aparece cada una de las salas con su propio manual para resolver las cuestiones. Claro. Eso puede tenerse una sala cuando uno piensa en la Cámara Civil, cuando piensa en la Cámara de Casación, cuando piensa en las cámaras del trabajo, o en las cámaras comerciales o del fuero contencioso administrativo. Estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia. Más allá, para quienes no creemos en la existencia de Dios, no hay nada. Entonces es el más alto tribunal. No hay ninguna instancia después de la Corte Suprema. Entonces dividirla en salas, Pablo, podría ser que en la sala de Mariano en tal cuestión es favorable y en la sala de Néstor más o menos, y en la sala suya no sabemos. Claro. Esto pasa en todos los tribunales que se dividen en salas. Pero podrían ser salas especializadas, por ejemplo. Claro, es otro peligro. Y le explico por qué. Porque para mí, y esto también se lo dije al presidente, o sea, la ambición, por lo menos mía, como constitucionalista, es que la Corte Suprema, en lugar de tener 20.000 causas, de acá a 25, 30 años, mire lo que le digo, 30 años, la Corte Suprema tenga alrededor de 5.000 causas por año, o 2.500. Sí. No que lleguen todas las causas a la Corte Suprema, porque la Corte Suprema debe encargarse de los asuntos de Estado, y nosotros lo que debemos mejorar es la jurisdicción en primera instancia y en segunda instancia en las cámaras de casación, y no que todo pleito imaginariamente pueda llegar a la Corte Suprema. Bueno, por eso estaba mi otra parte de la pregunta, que hay países que han dividido, no que hay un fuero, un tribunal superior que solamente entiende cuestiones constitucionales, otro, por ejemplo, es Tribunal Superior Electoral, y otro, y que divide y mejor, me parece que especifica mejor y acelera, digamos, o facilita la aceleración de una justicia más veloz, valga la redundancia. Sí, en la experiencia de los países de América Latina y de Europa hay diferentes modelos. Mire, le digo más, Néstor ahora habla, ¿verdad? Sí. Mire, le digo, Néstor, no hay una Corte Suprema o un más alto Tribunal de Justicia que se parezca a otro exactamente igual. Quizá, en el caso nuestro de Argentina, por razones históricas, el parentesco más grande lo tengamos con la Corte Suprema de los Estados Unidos,
porque cuando Alberdi tuvo que diseñar su poder judicial era el que ya estaba funcionando. Alberdi escribió en 1852 y lo único que andaba funcionando en ese momento en el mundo era la Corte Suprema de Estados Unidos de la Constitución de 1787. Pero voy a repetir, no hay un tribunal igual a otro. ¿Qué quiere decir? Que acá no podemos hacer como si fueran equipos de fútbol, donde en cualquier lugar van a ser 11 contra 11. ¿Por qué? Porque tienen funciones y modos de organización distintos. Bien. Gustavo, de todas maneras uno puede pensar la aproximada mejor manera. Si no hay un acuerdo político parece difícil, ¿no? Sí, tiene que ser un debate amplio y profundo y realmente ponerse de acuerdo y darse cuenta que es inmediatamente necesario ampliar la cantidad de miembros. Es que ese es el problema, porque hay un sector de la política argentina que con esta corte le va un fenómeno. Hay sectores del poder real que con esta corte y con este esquema le va fenómeno. Esa es la gran encrucijada de un montón de otros temas, es decir, consensos imposibles para lograr una modificación del statu quo que a alguien le beneficia. Esta es la encerrona que yo no logro resolver. Gustavo, ya para cerrar, le escucho su última reflexión. Pero igual, Pablo, en la experiencia comparada, mirándonos a nuestros países, es imposible el consenso unánime para tomar estas decisiones de anatomía y fisiología, sobre todo la Corte Suprema. Siempre se toman por mayoría. No hay una unanimidad que dicen todo. No, claro, no pero estamos en un momento en que las mayorías en nuestro país han decidido leyes y el Poder Judicial la tiró para atrás. No sería este caso, ¿eh? No sería este caso, porque si se amplía el número de miembros de la Corte, sí, la ampliación del número de miembros de la Corte debe quedar fuera de la posibilidad de conocimiento del Poder Judicial y de la misma Corte. Y rápido, nos tendremos que ir a las noticias, doctor. Se necesitan 2 tercios para eso. ¿Para qué? Para ampliar el número de la Corte se necesitan 2 tercios, o puede ser mayoría simple. No. La ampliación de los jueces de la Corte se necesita el quórum de la Cámara de Senadores y una mayoría dentro de ese quórum, y lo mismo en la Cámara de Diputados. Perfecto. Lo que sí se va a necesitar va a ser en el futuro 2 tercios de los miembros presentes para prestar acuerdo al presidente de la República para los nuevos miembros. Claro. Gustavo, entendimos un montón, ya es bastante sobre este tema, y le agradecemos la paciencia. No, muchísimas gracias, y realmente para mí es un placer y me siento muy honrado siempre de hablar con usted, Pablo, con todo el equipo, con Mariano, con Néstor y sobre todo con la audiencia. Un gran abrazo, Gustavo, gracias. Igualmente, buenas tardes. Bueno, el Gustavo Ferreira es una eminencia, ¿eh? Sí, Gustavo Ferreira es una eminencia, muy respetado, participó del Consejo Consultivo, fue el único que sostuvo que había que modificar la Corte, porque el resto no quería jugársela, porque entendían que no había cómo iban a ser vistos si planteaban una modificación de la Corte en aquel momento. Uno que más o menos pudo acceder a una que otra discusión interna, ahí se da cuenta quién especula y quién aguanta los trapos con lo que de verdad cree que efectivamente hay que hacer. Veremos qué es lo que pasa, si habrá sesión, cómo se da la discusión. Yo insisto, el gran punto, ya vamos a las noticias, el gran punto acá es que hay un sector del poder real que tiene su representación en la política, y es importante esa representación, que no quiere cambiar, porque desconoce la putrefacción del Poder Judicial, desconoce la corrupción del Poder Judicial, le juega a favor. Un montón de salvaguardas. No, los desconoce. Lo conoce. Por eso. Aprovecha, usufrúa de eso. Porque su salvaguarda, si es que el Congreso en una carambola aprueba una quita de privilegios, su salvaguarda es este Poder Judicial. Este es y piénsenlo hasta para ver cómo se resuelve la cantidad de figuritas que se venden en los kioscos. Sí, o un aumento de tarifa. 5 y 3 noticias.